Hola, mi nombre es Carlos Castellón. Soy fundador y socio de Castellón & Company, PL, un estudio de contadores ubicados aquí en la ciudad de Coral Gables, en Miami, Florida. Nuestro estudio se especializa en clientes internacionales, los cuales quieren invertir acá en los Estados Unidos en negocios o en inmuebles, y en eso lo podemos ayudar. Los clientes internacionales representan como 90% de nuestra práctica, y hoy vemos que vamos a contestar algunas preguntas que tengamos. Entiendo que hay muchas personas extranjeros que tienen muchas dudas sobre cómo hacer negocio acá en los Estados Unidos, cómo comprar inmuebles, la parte tributaria, que hay un mito muy equivocado que piensa que aquí se pagan muchos impuestos. Le contestaremos todo eso en breve. ¿Por qué es importante contar con un CPA? Bueno, en Estados Unidos, un CPA comparado con un contador, necesitamos 4 años de estudios universitarios más un master's degree. Aparte, tenemos muchos años de experiencia, especialmente en el área internacional, que es muy diferente. Si hay errores en algunas declaraciones internacionales, hay posibilidad de tener penalidades muy grandes. La idea es que tenemos mucha experiencia en ese tema de los clientes internacionales haciendo negocios acá en los Estados Unidos. ¿Conviene llevar negocios de manera personal o a través de una LLC? Nuestra recomendación es siempre de hacer negocios debajo de un tipo de empresa. Una LLC es la que yo prefiero para negocios. También hay manera de hacerlo debajo de una corporación o el equivalente de una SA. La razón es que en caso de una demanda contra su LLC o corporación en los Estados Unidos, esa empresa lo protege para que solo puedan llegar a los activos de esa empresa. Lo protege contra una demanda personal, mientras que sea un negocio normal. Por eso es muy importante hacer los negocios debajo de una empresa. ¿Cuáles son los impuestos asociados a comprar una casa? Bueno, al comprar una casa depende, obviamente, prefiero que lo compremos debajo de una estructura, debajo de una LLC, un Limited Liability Company, o debajo de una corporación, el equivalente de una sociedad anónima. Los impuestos dependen qué estructura usted haya seleccionado. Por ejemplo, si es una LLC, con usted como extranjero, siendo los dueños de esa LLC y compra una casa y la está alquilando, pagamos impuestos solo si hay utilidad anualmente. Tenemos muchos clientes con inmuebles acá en los Estados Unidos que lo están alquilando y casi siempre tenemos muy poca utilidad porque podemos deducir muchos gastos contra esos ingresos o esos alquileres, incluyendo una amortización que es obligatoria. Se amortiza la propiedad por 27 años y medio, que como sabrán, una amortización, una depreciación, en verdad es un gasto de papel, no es un gasto en efectivo, ¿no? Son muchos gastos que podemos crear que reducen los impuestos y por lo normal, anualmente no tendremos ningún impuesto. El impuesto lo tenemos normalmente cuando se venda la propiedad, que es cuando haya apreciado después de varios años, y a ese punto tenemos que pagar el impuesto. Ahora, el impuesto puede ser el máximo 20% si lo tiene debajo de una LLC con su nombre, o puede ser un 26% si lo tiene debajo de una corporación. Aparte, si quiere deferir y no pagar ese impuesto al vender la propiedad, podemos comprar otra propiedad o varias propiedades por el mismo valor que vendimos o más. Y de esa manera se llama un Like Can Exchange, es la sección 1031 del fiscal, que le permite deferir todos esos impuestos que iba a pagar ahora hasta que no venda esa segunda casa que compró. Y esto le defiere completamente los impuestos que hay que pagar por ahora. ¿Qué pasa si no declaro mis impuestos un año o dos? Si usted como extranjero, tiene utilidades acá en los Estados Unidos por negocio, por inmueble que está alquilando, es una obligación por el fiscal americano hacer una declaración. Al no hacerlo, es un delito penal y pudiera ir a cárcel, que es el peor caso. Obviamente, esa no es la idea. Hacemos las declaraciones anualmente y como verán, los impuestos no son tan altos como usted piensa. Los impuestos en los Estados Unidos son de un 10 a un 37%. Al llegar al 37% es cuando está ganando más de $2 millones en utilidad.
yo siempre digo, ojalá que estemos en el 37%. Pero definitivamente es un delito penal no hacer sus impuestos acá en los Estados Unidos, es una obligación. ¿Conviene realmente ser dueño de una casa personalmente? Si usted es extranjero y tiene su casa a nombre personal y le está alquilando, me preocupa que haya algún problema con el inquilino y le pudiera hacer una demanda, y por eso sugerimos que lo haga debajo de una LLC o de una corporación. Ahora, si usted compra una casa con idea de venir acá y ser americano porque tiene una visa, bueno, entonces a los americanos sí le aconsejo que la casa sea a su nombre personal, porque es lo que se llama homestead, y una casa homestead te protege contra el subido de los impuestos del inmueble, te protege contra las demandas, y si la vives de 3 a 5 años, puedes ganarla hasta $500,000 si estás casado, o $250,000 si estás soltero, al apreciar, y no tienes impuestos en esos valores. Pero tiene que ser tu homestead y solo es para americanos que viven acá. Los extranjeros prefiero que lo tengan debajo de una empresa. Es cierto que si genero mucha utilidad, puedo perder gran cantidad cuando deba declarar impuestos. Por la norma, eso es un mito muy equivocado. Se piensa que en Estados Unidos se pagan mucho los impuestos. Yo he hecho el ejemplo con una LLC que tenga una utilidad de $100,000 y usted como extranjero solo pagaría el 18% o $18,000. ¿Okay? Entonces, en verdad, no es tanto los impuestos, y les sugiero que otra vez penal no hacer los impuestos. Debemos hacer los impuestos o las declaraciones anualmente. Al comprar una casa con una LLC y la persona que figura en esa empresa compra una segunda casa a título personal, ¿la puede registrar como su primera vivienda? La respuesta depende si es americano o no. Si es americano, que quiere decir que está residiendo acá, prefiero que la compre bajo su nombre si es la casa que vas a vivir, porque es un homestead y lo ayudaría mucho con varias cosas que tiene beneficio. No hay lo protege contra demanda. Al vivirla de 3 a 5 años puede tener utilidades al venderla sin pagar impuestos de $250,000 si estás soltero o $500,000 si estás casado. Eso es algo que es muy importante si eres americano o no. Si eres extranjero y es la casa para vivir cuando estás acá en los Estados Unidos, también la pudieras hacer al nivel personal. La puedes tener al nivel personal. El único problema con eso es que hay el posible impuesto de herencia. En los Estados Unidos, si usted fallece teniendo patrimonio acá, y estamos hablando de una casa, y se excede de $60,000 porque tiene $60,000 de exención, entonces pagaría un impuesto del valor de la propiedad el día de fallecimiento de un 18 o un 40%. Por eso siempre preferimos una estructura para eliminar el impuesto de herencia, una estructura con una corporación y una offshore, siendo la dueña de esa corporación de la Florida. Y en ese caso, en fallecimiento, su interés está considerado que está fuera de los Estados Unidos. Cuando yo digo una offshore, es una empresa establecida fuera de los Estados Unidos. Entonces, al fallecer con esa estructura, no va a haber ningún impuesto de herencia. Y por eso es buena idea siempre tenerlo de una manera, con esa estructura para un extranjero, ¿no? Para evadir el impuesto, el posible impuesto de herencia. ¿Cuál sería el documento que emiten o recibiría para poder justificar en México mi inversión? ¿Pagaría impuestos en Estados Unidos y México? Bueno, yo siempre recomiendo que trabajemos con su profesional en México, si no le podemos asignar a alguien. En México entiendo que hay un documento que tiene que hacer para alguna inversión en los Estados Unidos. Si se excede de cierta cantidad, eso deben de hablarlo con su profesional en México. Pero no, definitivamente hay un tratado entre Estados Unidos y México y no va a pagar doble tributación. Si usted paga aquí impuestos en los Estados Unidos por utilidades en los Estados Unidos, su profesional en México le va a poder dar crédito por esos impuestos pagados acá. So, no va a haber doble tributación, un beneficio que tienen con el tratado que tenemos. Con la ayuda de un CPA, ¿puedo tener mi centro de operaciones a nivel de facturación, empresa y finanzas en los Estados Unidos? Sí, aquí nosotros como contadores le llevamos la contabilidad, le llevamos toda la parte tributaria, trimestralmente o mensualmente, depende en el volumen que tenga su negocio, y al fin de año le hacemos la declaración. Si es una LLC,
y ustedes como extranjeros son los socios de esa LLC, que es la manera que yo prefiero, porque es cuando menos pagarían impuestos, ya que la escala, recuerda, la LLC no paga impuestos, lo pagan los socios. Y si el socio es una persona natural, pagarían de un 10 a un 37% de impuestos. Por ejemplo, en $100,000 de utilidad, serían solamente $18,000 de impuestos acá que pagaríamos. Hay que tener una visa para hacer negocios en Estados Unidos usando una LLC. No es necesario. Tenemos muchos clientes que podemos establecer una LLC en los Estados Unidos, todo online. Simplemente me dice el nombre de la empresa, el nombre del socio, una copia de la visa y el pasaporte. Y entre un mes, antes lo podíamos hacer en 2 semanas, pero ahora con el virus está el gobierno un poco atrasado. Entre un mes podemos tener todo, porque el primer paso es establecer la empresa, la corporación en la Florida, en Delaware o en el estado que decidamos. El segundo paso es tener el número federal para que el fiscal americano lo identifique. Y después con esas 2 cosas podemos abrir la empresa, la cuenta bancaria para la empresa. Que si tiene una LLC, prefiero que abra la LLC, la cuenta bancaria para la LLC y a la misma vez para los socios como personas naturales, para ir pasándole las utilidades directamente a esas cuentas personales. Hago consultoría a clientes en Estados Unidos desde mi país. ¿Puedo usar una LLC para esto? ¿Dónde pagaría impuestos? Muy buena pregunta, porque los servicios que se prestan y usted puede generar dinero o facturar usando una LLC americano, y si los servicios se prestan de su país, no serán sujetos a impuestos acá en los Estados Unidos. Entonces tienes el prestigio de usar una LLC en los Estados Unidos, una empresa americana, para promover su consultoría acá en los Estados Unidos. Pero mientras que usted preste esos servicios desde su país, no tendrá ningún impuesto. Lo que hacemos es una información, una declaración informativa al fin de año, explicándole al fiscal que toda la utilidad es exenta de impuestos en los Estados Unidos. Es una buena manera de promoverse acá. También lo pueden hacer sin una LLC. Lo que tiene que explicarle al cliente americano que no se preocupe de descontarle ningún impuesto. Eso posiblemente no sepan esa parte. Sería más fácil si usted lo hace debajo de una LLC, pero definitivamente lo puede hacer también a nivel personal. Por ejemplo, si está en Colombia, México, hacer su consultoría desde su país a un cliente americano y definitivamente no tiene que pagar ningún impuesto acá. La idea es que el americano sepa esto, porque casi siempre los americanos pensamos que hay que retener algún impuesto. De nuevo, los servicios prestados fuera de Estados Unidos no son sujetos a impuestos acá, aunque lo haga personalmente o lo haga debajo de una LLC con usted como dueño. ¿Una visa americana como la E2 o la L1 me hace tributante americano? Esa es una pregunta que me hacen muchos, y muchos tienen miedo a veces hasta tener una visa porque piensan que automáticamente son americanos tributantes, sujetos a impuestos globalmente. La E2 o la L1 visa simplemente le da el permiso para trabajar acá, poder sacar un salario de esa empresa que le dio esa visa. Si tienen la E2 o la L1 visa, no estar en los Estados Unidos más de 183 días en un año calendario, de enero a diciembre, o 122 días, 3 años consecutivos. Si te mantienes así fuera, entonces solo vas a pagar impuestos acá en los Estados Unidos solo en la utilidad y en el salario que recibiste con esa E2 o visa L1, no globalmente. La idea es mantener un diario con los días que vas a estar acá. Eso lo hicimos mucho con clientes venezolanos que le teníamos lo que le llamaba el famoso plan B, y al fin muchos lo utilizaron, y con la E2 o la L1 eventualmente pueden ser residentes y ciudadanos, ¿no? La L1 siendo mucho más fácil para obtener la ciudadanía. Si quiero adquirir un negocio ya operativo, ¿me pueden ayudar con una consultoría para la adquisición? Obviamente una franquicia o un negocio que ya está establecido es mucho más fácil hasta por obtener una visa, porque ya están dando, no tiene el dolor de cabeza de comenzar desde el principio. La idea es seguir y mejorarlo, ¿no? Bueno, sí, nosotros podemos ayudarlo a lo que llaman due diligence de la parte tributaria y contabilidad, para estar seguro que han pagado todos los impuestos que han debido de haber pagado, para que no se metan
en problemas más adelante. Mi consejo es que no compren las acciones, que establezcan una nueva LLC, por ejemplo, y entonces le compres los activos de esa empresa y el nombre de esa empresa y el goodwill de esa empresa. Porque de esa manera no tenemos tanta inquietud si ese negocio que hemos comprado tiene alguna deuda con el fiscal. Eso es una buena manera de proteger pero definitivamente debemos de hacer un due diligence para estar seguro que han pagado todos los impuestos, que está todo bien, y para determinar si la utilidad que le han dicho y por la cual usted está pagando es real, ¿no? Eso es algo muy importante de hacer antes de comenzar. Y recuerden que aquí estamos para ayudarlos a los clientes extranjeros, de los cuales representan el 90% de mi práctica acá en los Estados Unidos. Los ayudamos con la mejor estructura para hacer negocios acá. Tenemos muchos clientes que están en el negocio, en la industria de hoteles, importación, exportación, en muchas diferentes industrias, ¿no? La idea es que seleccionen la mejor estructura para hacer negocio acá, para minimizar el impuesto acá y en su país, ¿no? Hay que verlo de los dos puntos. Esa es la idea. También tenemos muchos clientes que obviamente vienen a comprar inmuebles para su uso personal, para alquilar, residencial y comercial. En todas estas cosas le podemos ayudar con la parte de contabilidad, tributación y nunca quedar mal con el fiscal americano. Y si en casualidad vienen a auditarlo, lo podemos representar como CPA. Eso lo hacemos mucho. Básicamente nos da un poder y lo atendemos acá, nosotros al fiscal, y por lo normal salimos bien con las auditorías, ¿no? Porque tratamos de hacer las cosas bien hechas para que no tengamos problemas aquí en los Estados Unidos. Algo muy importante, ¿eh? Y para finalizar, aquí les damos los datos de la empresa, el número de WhatsApp, que lo tienen ahí si quieren llamarnos vía WhatsApp, el email, y aquí estamos para atenderlo. Será un placer ayudarlos a establecerse acá en los Estados Unidos.